aguda de ansiedad. Bueno, tengo conmigo aquí en el estudio, por una parte, Aaron Glantz, analista político. Él es director de Shalom Israel Radio. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Félix. Gracias. Wilfredo Amer Ruiz, vocero, presidente de la Asociación Musulmana de Estados Unidos en Norteamérica, para analizar ese tema. Quisiera una lectura, una reacción, digamos, sobre este lamentable incidente. Triste, muy triste. Lamentablemente el Estado de Israel, el pueblo de Israel, esperaba encontrarlos con vida. Se hizo un operativo gigante en todas las áreas lindantes a la Franja de Gaza, lo que es Hebrón, la parte de Jerusalén oriental. Lamentablemente... Eso fue en Belén y Hebrón, ¿no? Hebrón, la parte de Cisjordania, todo ese las colonias sector. de Cisjordania. Correcto. Lamentablemente aparecieron muertos estos 3 jóvenes. Todas las fuerzas estaban trabajando, intentando encontrarlos con vida y volverlos a traer a casa. Pero paralelamente ocurre 65 cohetes que caen durante el fin de semana pasado y el anterior sobre territorio israelí por parte de los terroristas de Hamas. Una vez más vemos esta desgracia que le está ocurriendo al pueblo palestino, porque estos son franjas terroristas extremistas que están desprestigiando y una vez más hundiendo a Mahmoud Abbas con este acuerdo que firmó con el grupo terrorista. Yo creo que, primero que nada, es muy lamentable lo que le pasó a unos niños desvinculados son niños, son jóvenes, ¿verdad? Estudiantes. No toman decisiones políticas, no toman decisiones militares. Y eso es lo que es un crudo reflejo de la realidad que se vive en Israel y Palestina, ¿verdad? Por un lado vemos esto, por otro lado Israel encarcelando niños de 13, 12 años, y todos son víctimas de esta mal juego político que se ha jugado en la región, donde ni aún las potencias han podido influir a los palestinos y a los israelíes a que lleguen a una solución. ¿Hay una voluntad realmente de llegar a esa paz? Eso es de la lo que tanto se habla? hay sectores en Israel que interesan a sobremanera y son sinceros en la propuesta de una solución de 2 estados. Y hay otros también que son hipócritas, dicen que queremos una solución a dos estados y trabajan en ese camino. Igual que hay personas los palestinos que proponen soluciones políticas serias y otros que los desvirtúan con acciones terroristas o criminales. Wilfredo, si el señor Mahmoud Abbas sabe que el grupo terrorista Hamas, que le robó las elecciones las últimas veces, van a hacer una negociación para ir de vuelta a elecciones que sabe que se la van a volver a robar, se alía con un grupo terrorista. Pero los tipos quieren destruir el Estado de Israel. Pero lo que sucede es que no se puede llegar a una solución en Israel con los palestinos ignorando a 1 millón de palestinos que viven en la Franja de Gaza. Así no se puede llegar. Yo creo que un poco lo que decían, se debe negociar con un grupo como este, considerado terrorista por Israel. No se puede negociar. No se puede negociar, pero se negocia todos los días. Cuando te matan tres jóvenes. Lo que hoy es la organización política palestina, en algún momento era un movimiento terrorista no reconocido como un movimiento político. Así que un montón de movimientos terroristas evolucionan a tener representación política y representar los pueblos, y eso muy bien puede quizás alcanzar. Políticamente es un grupo muy chiquitito, los demás son todos terroristas. Pero mira el daño que causa, mira la inestabilidad que causan en la región. Y lo otro que está lo que no se acaba de discutir en la ecuación es cuando el mundo va a decir basta ya, vamos a dejar de que los niños israelíes y los niños palestinos y los ancianos de ambos sitios sean los que siguen sufriendo. Y no se puede tampoco sacar de la ecuación que esto es otra víctima más también de la ocupación y la continua colonización que se hace en territorio palestino de las colonias judías, que estos niños vivían ahí no por elección. Pero no está justificando, por supuesto. Claro que no, pero son víctimas de esta situación política de que gente siguen lado y lado haciendo cosas contrarias al derecho internacional, y la ocupación, la colonización, los colonos judíos están haciendo un acto ilegal internacional y causa inestabilidad política. ¿En qué momento después del 48 se sentaron una sola vez a negociar seriamente? Con
pautas concretas para llegar a una paz. ¿Y en qué no lo momento? hicieron nunca. ¿Y Todas las veces se quebró por, si no es por Hamás, era por otro grupo, si no era por Al-Qaeda, era por el grupo que venía del Líbano, pero siempre hubo alguna causa para no llegar a una negociación. Y hoy lo estamos viendo en la práctica. Siguen matando, siguen asesinando. El tema de la ocupación es completamente tangencial. No es porque esos muchachos vivían ahí, ¿cómo lo vas a eliminar de la ecuación? Ese es territorio israelí, eso es Israel. Ese es precisamente el problema. Eso es Israel. Que hay algunas personas, como acaba de decir el amigo en el panel, que piensan que los territorios que están fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas del 67 son parte de Israel. Pero en el 48, en el 47 si trabaja no lo con esa aceptaron, premisa, Wilfredo. En el 47 no lo aceptaron. todo es Israel, aún y los palestinos no tienen ni una pizca de terreno, ese es un problema que simplemente él acaba de ejemplificar la raíz del problema. ¿Por qué no se sientan y negocian? Porque dice, todo es Israel, déjame ver qué te regalo. Y esa no puede ser la premisa. Si esa no puede ser la premisa. Esa tierra es decir, Jerusalén fue y será Israel. Claro, y ahí no hay y esos muchachos no vivían en Jerusalén, vivían en territorios colonizados, contrario al derecho internacional, por colonos judíos que... ¿En qué año llegaron a esas tierras? No, pero no. ¿Cuándo? Cuando llegó Arafat empezaron a inventar todo esto, Wilfredo. Con Arafat nació el pueblo palestino, los 8 millones de palestinos de ahí nacieron con Arafat. El invento de la autoridad palestina es de Arafat. Sí. Eso fue hace 20, 30 años. Y hay gente que piensa que los palestinos no son gente, que no son un país, que cuando se habla de los filisteos en la Biblia son bójalos de la Biblia, porque ellos no... Y ellos acaban de surgir. ¿Hay quien piensa que los palestinos no son gente? Que no son una cultura, son que no son un pueblo que necesita vivir en paz, pero para vivir en paz tiene que respetar la paz de la tierra donde están viviendo. Esas tierras ancestralmente, hace 3.500 años, fue y son israelíes. Ellos ocuparon ese territorio a través del señor Arafat, con una campaña muy bien plasmada, se la vendieron al mundo. ¿Cómo y el mundo, tratar ¿por qué de no presentarle al mundo ¿por qué la de ONU, que los palestinos llegaron del mar, sería, ¿por qué no se van a establecerse con Yasser Arafat ahí, ¿por qué se fueron de Siria? ¿Por qué se fueron de Líbano? ¿Cuántos judíos vivían en 1900 en la Palestina o en Israel? ¿Cuántos judíos? No tengo las cifras. No vivían ni 200.000 judíos, hoy viven 6 millones que han venido de Rusia, de Chile, de Europa, cuántas veces aparece de todo la el palabra planeta Tierra. Jerusalén. De todo el planeta Tierra. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en el Corán? No, aparece Al-Aqsa y es tierra santa musulmana. Pero sí, Jerusalén está en la Torá desde los inicios de la civilización de la historia. No puedes decir que el pueblo palestino se estableció con la autoridad palestina apenas en el siglo XX, por Wilfredo, ¿por qué no Yo se te puedo sientan a presentar negociar? palestinos que llegaron a Puerto Rico luego de que Caterpillar le aplastaran sus casas, sus escuelas y tuvieron que irse a Puerto Rico, Argentina. Por eso es que viven por todo el mundo los palestinos. Simplemente soy el moderador de este debate que están teniendo ustedes, pero quiero preguntar algo. Dice Netanyahu que jamás está detrás de esto y que va a pagar. ¿Qué quiere decir esto? Yo no creo que sea jamás. Yo creo que ¿No es jamás? No, yo creo que estos muchachos estaban trabajando como lo que conocemos y a veces describimos aquí, lone wolves. Trabajaron independientemente, lobos solitarios. Pero pertenecían al grupo terrorista Hamas. Ese vínculo quizás no se da. Jamás ha negado tener conocimiento Israel. Si hubiese venido esto como un operativo coordinado de Hamas con la inteligencia, que es la primera inteligencia en el planeta Tierra, que tiene la agencia de inteligencia israelí, eso no hubiera pasado. Aaron, ¿qué piensas de eso? Jamás está detrás de todo esto. Hay grupos, como siempre venimos sosteniendo, que pueden estar apartados, trabajan independientemente, como dice Wilfredo, pero pertenecen a una misma base. Esto estaba todo coordinado. Desde que se hizo esta unión, este vil acercamiento entre el señor Mahmoud Abbas, la agrupación Fatah y el Hamas, volvieron de vuelta los ataques, las bombas, 65 cohetes, el secuestro de estos 3 chicos que no tienen nada que ver absolutamente. Dice Wilfredo dice que hay momentos en los que hay que negociar con terroristas. Fue lo que Israel no va a negociar con terroristas, está más que claro. Estados Unidos hoy está negociando con el Talibán. Lamentablemente, uno de los grandes problemas fue que Estados Unidos no tuvo la valentía o la dirección exacta, Félix, para poder llegar adelante. Eso es un discurso político. No se liberaron un montón de los llamados terroristas por Israel en la última negociación. 1000. Israel
Pues Israel estuvo negociando para liberar terroristas con organizaciones terroristas. No es que salvó una vida, que es la del soldado Gilad Shalit. Y para Israel, primero la vida de un soldado de un ciudadano. Digo, hay un discurso político de todas las potencias mundiales de decir, yo no negocio con terroristas, pero tras bastidores pero se utiliza la palabra negociar, se utiliza entre comillas, pone la palabra negociar, pero están salvando una vida, claro, cosa que los palestinos no hacen. Los palestinos utilizan todo esto para matar y para seguir asesinando. No se puede generalizar, igual que no se puede generalizar. Yo te digo que son grupos que los palestinos son igual son grupos específicos, claro, te lo estoy diciendo. Igual. Tan criminal es el que encarcela a un niño de 12 años como el que secuestra a un niño de 12 o 15 años. Los dos son criminales, sea una institución estatal o sea un grupo terrorista. Son los dos criminales. Los dos, cualquiera que encarcele a un niño de 12 años, no le cabe otra palabra que son criminales. Lo que él dice, son los dos criminales. No. No son criminales. Encarcelar a un niño de 12 años no hay justificación en el planeta para encarcelar a un niño de 12 años. No lo meten preso, lo meten en una escuela para criminales o no. No lo meten en un sitio que no pueden ver a sus padres, que no pueden salir al aire libre, pero le llaman escuela. Pero a ese joven lo están minando completamente para asesinar o matar a una persona. Y eso es lo primero que tenemos que admitir. Ustedes no harían lo mismo si hay un... Es un crimen reconocido internacionalmente encarcelar menores de edad. No hay justificación alguna. Si es un menor que está asesinando y lo están entrenando para lavarle la cabeza... Y no es uno ni dos, son decenas y decenas de niños palestinos de 2 y 3 años que están siendo encarcelados sistemáticamente. ¿Cuántas fotos has visto que desde los 3 años los ponen con cinturones con bombas de seguridad? El discurso de hoy, Félix, diciendo que esos niños, los israelíes que secuestraron a estos criminales palestinos, son víctimas de este juego político de Israel y Palestina, como son también los cientos de niños palestinos que han encarcelado. Tu punto de vista es que todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde en esa situación. Lamentablemente sí. Pero lamentablemente no hay una voz dentro de los palestinos que diga paren. Mahmoud Abbas mandó 2 o 3 líneas. ¿Dónde está esa voz? ¿Dónde está esa voz? No está. Pero si a Mahmoud Abbas tú no lo apoderas y lo que hace es minándole sus esfuerzos mientras trata de aunar una población y decir, yo soy el negociante de buena fe con Israel. Y dice, ¿qué negociante de buena fe? Si en los últimos 40 años, mientras tú estás negociando con Israel, Israel se ha expandido y sigue expandiéndose. ¿Cómo tú me vas a representar a mí? ¿Qué clase de poder de negociación tú tienes? ¿Qué autoridad tiene Mahmoud Abbas, Wilfredo? Pues si se la está minando Israel... No, el grupo terrorista jamás se la está minando y le está diciendo, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Es muy fácil, Aarón, tú decir, vamos a sacar de la ecuación la continua expansión del Estado de Israel ilegalmente. Eso hay que sacarlo de la ecuación para esta discusión. Ese es el cuento chino que la expansión. No es cuento chino. Eso es Israel, hay una invasión. Aarón, dile a Félix si hoy no hay construcción en asentamientos judíos. Hay construcción porque eso es Israel. Y mientras no acepten la paz... Y mañana, y eso ha pasado en los últimos 40 años. Yo no voy a construir más si tú compré la pizza para comer y vamos a decir cómo nos la dividimos. Y yo te digo, Aarón, mírame, yo te voy a explicar cómo me la divido. Mientras me la como. Y tú dices, Wilfredo, te estás comiendo la pizza. Si esto es aquí en el estudio, el choque de trenes, ¿qué ocurre allá en la región? Me voy con esa pregunta, les pido que sean breves, 30 segundos a cada uno de ustedes. Todo esto que estamos hablando, que ustedes están discutiendo, ¿cómo afecta el proceso de paz? Lo afecta muchísimo, porque ahora mismo no hay ningún poder político que se considere con alguna posibilidad real de llegar a algún tipo de negociación con el Estado de Israel. La autoridad palestina no tiene ningunos representantes que le puedan ser la voz del pueblo y como tal lo que hace entonces extender el conflicto y que mucha gente recurra lamentablemente a los actos criminales o terroristas. ¿Aarón? Lamentablemente no hay con quién hablar. Mahmoud Abbas no es el interlocutor válido que necesita el pueblo palestino y menos habiendo hecho esta gestión, esta unión con el grupo terrorista Hamas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso difunde en video Leopoldo López una denuncia de la represión.